Hola, yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos. Miren, la economía pinta mal, pero se va a poner peor porque no hay estrategia, no hay planificación y lo que sí hay es un presupuesto hiperinflado de más de 34.000 millones de dólares. Un presupuesto que no debía ser más de 30.000 millones. Menos de eso debía ser. Pero hasta 30.000 millones. Es la primera vez en más de 10, casi 15 años, que se le dedica más del 20% al pago de la deuda. Hace poco más de 10 años pagábamos 12%, la mitad, casi la mitad. Y lo peor es que con los préstamos que están presupuestados, el saldo va a ser positivo, o sea, positivo para el préstamo, o sea, para la deuda, o sea, que la deuda va a subir, porque se va a pedir prestado más de lo que se va a pagar de intereses más saldo del crédito. De intereses más capital. O sea, va a ser mayor. Lo cual significa que no existe nada de contención del gasto. O sea, el presupuesto con respecto al de este año, que ya estaba inflado, sube en 16%. 16% de aumento del presupuesto. En un momento de desaceleración económica obvia, en donde no están recuperando lo que presupuestaron para este año en ingresos, que tienen contabilidad creativa poniendo los más de 1.000 millones que va a pagar lo que antes era cuentas personales del Seguro Social y que ya no son cuentas individuales, aunque te lo calculan como si fueran individuales, pero no son tuyas, por más de 1.000 millones que se registra como ingreso corriente, lo cual disfraza una reducción falsa del déficit solo por un registro contable. Pero eso no es lo peor es que sí hay reducciones. Se aumenta el presupuesto, pero se hacen reducciones importantísimas a educación y a salud. En educación, énfasis en universidades. Se reduce 27% presupuesto de tecnológica, lo cual significa que algunas construcciones van a quedar paradas. 20% a la Universidad Nacional. Más del 30% a Senacid, más del 30% a UDELAS, 70% al ITSE. O sea que hay una reducción importante en educación y salud. Y en salud se reduce el presupuesto del Seguro Social para medicamentos, para insumos, que ya, o sea, hay gremios y hasta no gremios, grupos de médicos especialistas diciendo que no pueden trabajar porque no hay insumos. Y para el próximo año se reduce, pero el presupuesto del seguro aumenta, lo cual significa que lo que van a aumentar son amigos, parientes, copartidarios, planillas, gastos. Pero le voy a decir que es peor. Peor que el gobierno que reduce los gastos en educación y en salud y aumenta gastos en parientes y amigos y copartidarios, son los que salen a decir, a criticar y decir que entendemos que hay que hacer reducción del gasto.
pero no en esto. O sea, recortemos menos en educación, recortemos menos a las universidades, recortemos menos al ITSE, como 70%. Va a tener que cerrarse el ITSE. Porque saben perfectamente que no existe tal cosa como reducción del gasto. Entonces decir que no, sí, estamos de acuerdo que lo reduzcan como si lo estuvieran haciendo cuando está aumentando el 16% de presupuesto. Lo que están dando pie es para que en vez del 27% de la tecnológica recorten 20%, y en vez de 20% de la Universidad de Panamá recortan 10%, y después dice, bueno, pero logramos algo. Por lo menos no recortaron tanto. El ITSE 70%, bueno, bajaron 30%, pero es algo. Son unos cómplices. O el economista neoliberal que dice en una entrevista televisiva que para reducir el gasto lo que tiene que hacer el ministro de Economía es ir a pedirle a la Asamblea que elimine la ley que establece la obligación de invertir 7%, dedicar 7% a educación. Porque como educación no ha demostrado que no tiene la capacidad de ejecutar, y luego ese dinero, por no ejecutarlo, lo transfieren para gastárselo, lo cual es cierto. O sea, la ministra a la mitad del año solamente había ejecutado 7% del presupuesto de inversión. El de gasto lo había gastado más de lo que tenía. Pero en inversión, 7%, para luego tomar esa plata y decir, ya que no lo hiciste, ya no quedó, vamos a transferirlo al MOP. Entonces, es cierto que hacen eso, pero la solución, según él, es eliminar el presupuesto del 7% de educación cuando las escuelas están cayendo a pedazos. Siempre terminan en lo mismo, educación. ¿Por qué no dice que eliminemos el porcentaje o reduzcamos la mitad lo dedicado a seguridad pública, que se gastan los millones en represión, y cada vez hay más asesinatos en Colón y más asesinatos en la capital y más pandillas y más drogas y más sicariato? Y se gastan casi 200 millones de su presupuesto en jubilaciones especiales. Y dice el ministro de Seguridad, que la respuesta ante eso es que el seguro pague una parte de las jubilaciones especiales para que ellos puedan gastarse el resto en otras cosas. Eso es peor. O sea, decir que tenemos que bajar el... Mira, en Costa Rica es 8%. Y es por constitución, ni siquiera por ley. Y por eso de las 5 mejores universidades de Centroamérica, solamente una es la número 4, es la tecnológica. Las otras 4 son de Costa Rica, por supuesto. Las primeras, la segunda y la tercera. Y la quinta son de Costa Rica. ¿Por qué? Porque ellos le dedican dinero a educación y sí lo invierten, o sea, sí lo ejecutan. Entonces el problema no es dejar de... Ya que no lo ejecutan, vamos a quitárselo. Para que se lo demos a quién, a la policía, para que compren más lacrimógenas y más. Ahora quieren comprar teaser, y no dan resultados, ningún tipo de resultado. Realmente con este presupuesto, que hay que rechazar totalmente, hay que rechazarlo, porque es un desastre. Y cualquier diputado independiente que nuevamente se presta para esta sinvergüenzura, hay que denunciarlo, porque también son peores. O sea, ya sabemos que los diputados de los partidos tradicionales son una desgracia, pero que independientes hagan lo mismo, acaban con la poca esperanza que le quedaba a la población. Por eso es mucho peor. Yo soy el profesor Felipe Argote y esto es Economía en 10 minutos o menos. Quiero informarte que los libros del profesor Felipe Argote están disponibles en Amazon. Universidad Tecnológica de Panamá. Editorial Portobelo, la tienda Panamá de la prensa. Rivas Smith, y próximamente en audiolibros de Amazon.